fucking Growloan. Y hola a todos, yo soy Brian y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo una propuesta que me ha llamado mucho la atención. La intención con esta propuesta no es crear ni FOMO, ni crear una mala reputación, ni decir nada malo sobre esta. Tampoco bueno, es poder traer aquellas propuestas que me llamen más la atención que han ocurrido durante un mes. Esta sección la llevé planeando un poco hace un tiempo porque me gustaría ir introduciendo poco a poco a la gente en la gobernanza y una forma interesante es haciéndoles ver cuáles son las propuestas que pueden estar llamando la atención y que sean un poco más diferentes a lo que se suele estar viendo. Entonces para esto he cogido las propuestas tanto de Polkadot y Kusama más interesantes desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero en este caso, y en este vídeo la vamos a ver. En el vídeo de hoy he elegido la propuesta fucking Growloan y como estáis viendo en pantalla ya nos están diciendo que perdona por esta de título así retórico, pero es que el token de Polkadot necesita un cambio dentro de su economía y además también un diferente mecanismo para las parachains. Quiero recalcar lo siguiente, y es que la propuesta original no es en inglés, es en chino. Nos lo decía por aquí abajo, sorry my English is not good, lo ha hecho todo con la inteligencia artificial y aquí está la propuesta original en chino. Puesto que vamos a estarla traduciendo al español para que la podáis ver más sencillo, seguramente haya palabras que se vayan a perder de su significado real. ¿Y por qué he elegido esta propuesta en sí? Primero porque me parecía bastante interesante que la primera propuesta del canal donde veamos, donde nos vayamos adentrando un poco más en la gobernanza a pesar de que haya surgido durante este último mes, vamos a ver si podemos hacerlo cada 2 semanas, si es que recibe apoyo, ¿vale? Y porque me parecía interesante que veamos cómo la gobernanza, la economía va de las manos y cómo cualquier persona puede lanzar una propuesta. Pues según la propuesta dice que el mecanismo que tenemos actualmente de economía dentro de Polkadot está poniendo en peligro el ecosistema. ¿Y por qué? Pues primero ponen lo que viene siendo los préstamos colectivos o aquellos proyectos que se lanzan como parachain, ¿vale? Los titulares de DOT. ¿Qué ocurre con aquellos usuarios que tienen en su posesión DOT, ¿vale? Desde la parte de los titulares de DOT lo que nos dice es prestamos nuestros Polkadot, ¿vale? A cambio de que perdemos 2 años de nuestra liquidez y supuestamente nos dan tokens de proyecto, porque hay proyectos que cuando se lanzan de forma abierta no te van a estar dando tokens. Esto depende independientemente de qué proyecto sea y no de Polkadot en sí, y es por eso que debes hacer un estudio de los tokenomics de cada proyecto en el que vas a estar participando. La selección de proyectos no se basa en los fundamentos del proyecto, solo en que el proyecto otorga más tokens. Esto es una realidad y es que siempre nos podemos saber la rentabilidad que nos puedan estar dando las parachains para poder apostar en un proyecto o en otro. Muchas veces nos hemos tirado atrás en participar en ciertas parachains, más que nada porque la rentabilidad que nos podría estar dando por participar en estas parachains iba a ser menor y dejábamos de lado su fundamental. Si obtiene tokens de proyecto a costo cero, no tiene valor en la mente del usuario y solo los venderá lo antes posible para cobrar y ganar dinero si vende tanto como pueda. Esto es real, muchas parachains que han sido más rentables, la mayoría de los usuarios han vendido todo lo que puede en el primer vesting para recuperar parte de esos DOT bloqueados, y esto hace que muchas veces veamos gráficas que dan miedo de aquellos proyectos que primero se lanzan en parachains dentro de Polkadot. Los tokens del proyecto no se incluyen en el intercambio, eventualmente se convertirán en dinero aéreo y aquellos que participan en los préstamos colectivos gritarán que han sido engañados y nunca volverán a participar en los préstamos colectivos. Esto realmente es verdad. ¿Cuántos grupos has navegado en el que dicen cuándo hay listamiento de cierto token? Pero bueno, es cosa que el usuario siempre busca. Ahora me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios cuál otro punto añadirías tú como parte mala entre comillas de parte de los usuarios en esta sección. Ahora del lado del proyecto nos dice toman prestado DOT, pujando por todos los espacios y distribuyendo tokens de proyecto a prestamistas, sin ingresos y retroactivos. Esto me imagino que son proyectos de baja capitalización que si ya tenemos mucha gente especulativa cuando entra, si además un proyecto no tiene capitalización, el token se va a cero. El token no tiene liquidez y claro, habrá haber más supply en circulación, más supply en el mercado. Cuando se vaya a vender, esto se va a notar mucho más si la liquidez es cada vez más reducida. En última instancia, los proyectos se hacen para ganar dinero y los propietarios de los proyectos necesitan sobrevivir, necesitan fondos para la puesta en marcha inicial del proyecto. Para hacer proyectos de Polkadot tienen que devolver el dinero. Esto supongo que va para aquellos proyectos que vienen a darle un fundamental más en Polkadot, que viene a aportar su granito de arena. Quizás algunos de ellos se financian con la tesorería y es como que devuelven ese servicio
a Polkadot mismo, ¿no? Y que al final es como te doy dinero a cambio de que me das algo, ¿sabes? Supongo que es como que muchos proyectos tienen esta finalidad en vez de una finalidad real, o una finalidad que un proyecto haya crecido por valores antes de que por pertenecer en Polkadot en sí. Si el propietario del proyecto no tiene los fondos para comercializar sus tokens, el valor de los tokens del proyecto será cero. Esto es algo obvio. El mecanismo de subasta de franjas horarias es extremadamente dañino para el propietario del proyecto y solo exprime el capital del propietario del proyecto, lo que no es beneficioso para el desarrollo posterior del proyecto. Esto realmente no lo he entendido, porque sí que es verdad que cuando vas a lanzarte como parachain te puedes autofinanciar tú mismo. Obviamente vas a necesitar los tokens de DOT y esto realmente es lo que da un mayor uso al token de DOT. Si no lo utilizan los usuarios que van a apostar en las parachains, van a ser los mismos proyectos que van a estar apostando. Cuando las tragamonedas se renueve por segunda vez, es posible que el proyecto no tenga tokens para emitir y no podrá competir con los proyectos de monedas por las tragamonedas de cadena paralela y eventualmente será eliminado. Pues en el caso de Polkadot no lo hemos visto, pero en el caso de Kusama sí que hemos visto algunos proyectos que se han ido renovando. Obviamente los tokenomics no solo es importante para el usuario, también es importante para el proyecto. El proyecto tiene que tener claro cuáles van a ser sus tokenomics, qué parte van a ir destinada a tesorería y qué parte va a ir destinada al equipo. Hay proyectos que sí que he estado leyendo white paper que sí que tienen como una cantidad de tokens designados sí o sí para los próximos 6-8 años, es decir, 3 o 4 préstamos colectivos de los que duran actualmente en Polkadot, en el que tienen diversas opciones dependiendo de la situación de mercado, de cómo se van a estar repartiendo los tokens, cuál va a ser la cantidad y cuál va a ser su mecanismo de financiación en caso de que se lancen de forma privada. Creo que esto es algo que los proyectos deben tener en el futuro y valorar si realmente les es mejor o bien abrir un slot o simplemente autofinanciarse. Ecológico, que es los DOTs están comprometidos o bloqueados en préstamos de colectivos y no tienen necesidad de liquidez. Los tokens del proyecto no tienen valor en relación con DOT, lo que significa que no hay demanda y intercambio entre cadenas y no se crearán proyectos como Uniswap. Sin consumo no hay ingresos ni beneficios económicos y finalmente la ecología perderá usuarios y morirá. Esta es una parte en la que puede recaudación de fondos, entiendo yo que es como lo que ellos proponen para recaudar estos tokens, ¿vale? Entonces, después, respecto a los titulares de DOT, pone pague DOT a cambio de tokens del proyecto, lo que debería ser una inversión en primer lugar. Es decir, si DOT, por ejemplo, a día de hoy vale X cantidad, ese valor te van a dar en los tokens del proyecto, una especie de swap, ¿vale? Considere los fundamentos del proyecto al elegir un proyecto, evalúe cuidadosamente los proyectos de calidad para la inversión y no invierta en proyectos basura. Aquí es como que nos está diciendo que, obviamente lo que se dice en el canal, los fundamentales van primero, para que después te sea más sencillo el tema de la inversión. Los tokens de proyecto se compran con DOT y tienen valor en la mente del usuario. Apreciarán los chips en sus manos y no se venderán por debajo del costo a menos que estén decepcionados con el proyecto. Los tokens de proyecto tienen cierto valor y otros inversores pueden estar dispuestos a hacerse cargo de estos chips a un nivel más bajo. No es necesario que los tokens del proyecto se incluyan en un intercambio. Siempre que se intercambien por DOT a través de Polkadot en las cadenas, se puede cobrar en el intercambio, lo que crea la demanda del comercio entre cadenas. Este último punto sí que es verdad que, bueno, los he añadido los tres a la vez, más que nada porque me parecen que van bastante de la mano, ¿vale? No sé si sería lo mejor intercambiar DOT dentro de la Relay Chain por otros proyectos. La verdad yo creo que debería haber como un sitio específico donde se pudiera hacer esto. De hecho, ¿qué tan interesante sería que una parachain, ¿vale?, se encargara de todo esto? No digo una parachain de bien común porque me parece un poco rollo, pero sí como que una parachain donde tú puedas ir a apostar tus DOTs y en vez de bloquearlos, tú los swapeas, ¿vale? Algo así como lo que hizo Totem Capex en su momento, en el que tenías como una ronda ángel, donde si tú participabas en el Crowdland, te iban a dar menos tokens de que si tú intercambiabas o hacías ese swap. Sinceramente me parece bastante interesante esta propuesta, donde quizás o bien los tokens de estos proyectos des un porcentaje más a aquellos que hagan el swap y a aquellos que participen en los préstamos colectivos le des una cantidad menor. Creo que podría subsistir las dos maneras. De parte del proyecto, ¿qué ocurriría? Tenía ingresos en DOT, ¿vale? Así podría estar pagando el uso de las parachains en caso de que se lancen en algún otro momento, y así el proyecto tiene capital inicial. Esto podría ocurrir, ¿vale? Yo pienso que quizás se presente un proyecto que simplemente es una idea, te lo venda también, esté también montada, y después, no digo que te vaya a hacer un rug pull, no digo que te vayan a estafar, sino que después, gracias a que el proyecto se ha vendido tan bien,
si ese proyecto, por ejemplo, empieza con una liquidez cero, pueda tener mayor liquidez, pueda tener más liquidez con la que empezó, ¿vale? O incluso que la liquidez que tenga ahora sea importante y pueda hacer competencia a otros proyectos que llevan más tiempo desenvolviéndose, ¿vale? A nivel económico. No sé qué tan interesante puede ser, pero me llama la atención. Distribuye tokens del proyecto a los inversores, el propietario del proyecto aumenta el DOT y ambas partes obtienen lo que necesitan. Yo sinceramente creo que una parte de estos DOT que ganaría el proyecto lo destinaría a tesorería para solventar problemas como este. Los DOT de ingreso y los tokens del proyecto se pueden formar en pares comerciales de LP Staking y comercializar intercambios descentralizados para estabilizar el valor de los tokens del proyecto, al mismo tiempo que aumenta el TVL de los intercambios dentro del ecosistema. Claro y no claro. Aquí vamos a hacer un poco... Dejas un poco de lado aquellos proyectos que quizás su intención no es tanto crecer económicamente y sí darle un fundamental Web3. Entiendo que hay proyectos que están más ambientados a DeFi, que digas, vale, sí, me interesa aumentar mi TVL. Obviamente, cuanto los proyectos tengan más TVL mejor, cuanto más transacciones hagan mejor y cuanta más interacción tengan los usuarios con este proyecto, mucho que mejor. Pero quizás no sea interesante para un proyecto que está más ambientado a Web3, por ejemplo, que es más de infraestructura que de lo que viene siendo de economía de tokens, ¿vale? Que quizás se pueda estar financiando de otra forma, hacer estos intercambios y que quizás se especule muchísimo más con estos tokens de lo que se podía estar especulando inicialmente. Las ranuras de las cadenas paralelas pueden ser una buena manera de ayudar a los propietarios de los proyectos a controlar los costos si cambian a un sistema de alquiler, porque como puede comentar el alquiler si la competencia es feroz. Esto es oferta y demanda. Los propietarios del proyecto pueden usar el lot de recompensa de ganancias para renovar el arrendamiento de cadena paralela. Esto es lo que os comentaba hace un rato, ¿vale? Y el ecológico, lo que hemos dicho, lo que puede ser en común. El papel de DOT ya no es solo bloquear, sino convertirse en un puente de valor en la ecología que seguirá fluyendo dentro del ecosistema. El valor del token del proyecto está anclado en el DOT y aumentará la demanda de intercambio entre cadenas, lo que promoverá la aparición de derivados financieros en la ecología. Si hay consumo, habrá ingresos y beneficios económicos, aumentará a los usuarios y la ecología perdurará. No digo de que el sistema actual de Polkadot con las parachains sea el ideal. Tampoco creo que este sea el ideal, pero creo que podríamos coger ciertas ideas de ciertos apartados y ponerlas en marcha, ¿no? Para eso tenemos las testnets, para eso tenemos Kusama, para hacer cosas experimentales. Así que bueno, señores, esto es más o menos esta nueva sección que queremos añadir. No sé qué te ha parecido en este caso esta discusión. A mí sinceramente me ha parecido interesante. Y si te ha gustado, no olvides dejarte tu like, dejarme en los comentarios qué añadirías a la propuesta o qué le quitarías, de qué apartado, cómo verías tú que los préstamos colectivos en Polkadot y que el token de DOT sea mejor. Y dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.